Vamos a ver unos ejemplos de cómo mejorar nuestro repertorio de aperturas y cómo hacerlo estudiando estructuras de peones. Nos enfocaremos en la variante del intercambio de la Ruy López en esta lección y veremos cómo seleccionar las partidas más representativas cuando se quiere estudiar una estructura de peones específica. Para empezar, tenemos que saber que estudiar las partidas clásicas es lo mejor. De hecho, en otras lecciones más adelante veremos cómo es que estudiar a los jugadores clásicos nos puede reportar muchos beneficios. Bueno, en esta lección empecemos por ver una partida entre Manuel Lasker y José Raúl Capablanca, ambos campeones mundiales del pasado, jugadores que no necesitan presentación. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil por C6, D por C6. Con estos movimientos se crea la estructura sobre la que vamos a trabajar. Aquí las blancas, D4 es la línea antigua. Hoy en día lo que se hace es enrocar. Pero veamos D4 para ver qué sigue. E por D4, dama por D4, dama por D4 y caballo por D4. Lo más importante cuando estudiamos una apertura o una estructura de peones es comprender el plan principal. Y en general para esto debemos evaluar la estructura de peones. Por ejemplo, en este caso donde las blancas han intercambiado uno de sus alfiles por un caballo, lo que se hizo aquí en C6, vemos que la estructura de peones negras se ha dañado, se han doblado sus peones. Y con base en esto podemos preguntarnos qué es lo que tienen en mente las blancas, por qué intercambiaron ese alfil por ese caballo, por qué quisieron crear esta configuración de peones para las negras. Entonces retiramos todas las piezas del tablero y nos concentramos en la estructura. En esta estructura las blancas desean avanzar con su mayoría de peones por el flanco de rey. Tienen allí mayoría 4 contra 3, con la intención de crear un peón pasado. Entonces, digamos, unos movimientos como estos se podrían dar. Y por su parte, las negras no pueden hacer lo mismo con su mayoría de peones en el flanco de dama. Allí tienen 4 también contra 3, pero es una estructura diferente a la que tienen las blancas. Porque cuando los peones negros avanzan, se puede llegar a una estructura como la siguiente. Vamos viendo. Digamos que se avanza C5. Vamos a hacer solo los movimientos negros. B5, A5. Van avanzando todos los peones negros, pero las blancas pueden crear una configuración que frena ese avance. Digamos después de un A3 y un C3, esta es la configuración con los peones en A3 que evita que en A3 y en C3 es la configuración que evita que las negras progresen. Si las negras llegan hasta A4 o C4, no pasa nada, porque los peones no van a poder seguir avanzando. La única posibilidad para las negras estaría en el avance de su peón B. Cuando este llegue a B4, entonces se crea la posibilidad de crear un peón pasado. Sin embargo, mientras las blancas no tomen, no pasa nada. Las negras definitivamente no pueden crear un peón pasado y esa es la ventaja que tienen las blancas. Una estructura favorable para las blancas es la idea principal de esta estructura de peones y de esta apertura. Veamos los movimientos que hemos descrito. Si las negras hacen A4, no pasa nada, no pasan. Si juegan C4 tampoco. Y si juegan B4, en ese caso las blancas se quedan quietas esperando a que las negras hagan algo. Si las negras toman, por ejemplo en C3, las blancas retoman y esto es suficiente para detener el avance de los peones negros. Quedan aquí los peones A3 y C3 y estos son suficientes para detener a los 3 peones negros, ya que uno de estos está doblado. Mientras tanto, en el otro flanco, las negras no pueden hacer lo mismo con los peones blancos. Por ejemplo, aquí las blancas sí podrían avanzar todos sus peones, digamos así. Finalmente un avance E5, es un ejemplo. Y ahí está la ventaja de las blancas. Sin embargo, para llegar a esta estructura, las blancas han cedido la pareja de alfiles. Eso es importante, porque esto se convierte en una desventaja para las blancas. Así, con el poder de la pareja de alfiles, las negras pueden, entre otras cosas, detener el avance de los peones blancos. Y esta lucha es la esencia de esta posición. Las blancas tienen a su favor la estructura,
tienen de desventaja que no tienen el alfil, y entonces vamos a buscar con las blancas avanzar los peones por el flanco de rey y crear debilidades allí. Vamos a ver esto ya con una partida completa. Ahora que hemos descrito los planes, volvemos a la partida modelo. Aquí las negras siguieron con alfil D6, siguió caballo C3, caballo E7. Y cuando estudiamos estas partidas, las partidas modelo, hay un dato crítico que queremos extraer y es cuántas piezas y cuáles tenemos que intercambiar. Identificar las piezas importantes y saber con cuáles piezas nos debemos quedar es un detalle vital, así que vamos a ir poniendo atención a ese detalle mientras recorremos la partida. Enroque de las blancas, enroque negro, F4. Empiezan a moverse los peones, la mayoría de peones de las blancas. Torre E8 y caballo B3, aquí bueno, evitando alguna trampa que pueda tener el alfil C5 clavando el caballo. Sigue F6 y llegamos a un momento crítico, uno de los que más nos interesa. Mucha atención, las negras acertadamente han jugado F6 y con esto detienen por ahora el avance blanco del peón E. Aparece un problema entonces en cómo continuar con las blancas. Veamos opciones. El caballo en B3 impide alfil C5 y podríamos entonces jugar alfil E3 junto con una torre a D1, por ejemplo pasando esta torre aquí, o a E1 también. Tal vez podríamos hacer H3 con G4, pero llega el momento en que nuestros peones se quedan sin fuerza para avanzar más. Si llegáramos con un peón hasta G5, imaginémonos un peón que llega aquí hasta G5, después de intercambiar en F6, no podríamos crear el peón pasado. Entonces, en esta posición, Lasker realiza una maniobra muy inteligente que es la que tenemos que aprender. La maniobra comienza jugando F5. Cuando estudies una apertura no debes solo memorizar un orden de movimientos. Más importante puede ser aprender las maniobras típicas y esta que estamos viendo acá es realmente una de esas. F5 tiene varias ideas y una es jugar alfil F4. Sigue B6 y alfil F4. Con este movimiento del alfil creamos la posibilidad de intercambiar los alfiles de casillas oscuras para así quitarle la pareja de alfiles a las negras que, como dijimos al comienzo, era una desventaja para nosotros. Pero otra idea es apoyar el avance de nuestra mayoría de peones. Sigue alfil B7 y ahora un movimiento paradójico que es alfil por D6 y C por D6. Ahora que las blancas han intercambiado en D6, a primera vista parece malo. Las negras se han liberado de sus peones doblados y el peón que ahora está en D6 está impidiendo el avance de los peones blancos a E5. Entonces nos preguntamos por qué las blancas hacen este intercambio. Ahí es donde encontramos la importancia de estudiar las partidas clásicas como esta. Esta partida nos demuestra que este intercambio de alfiles es finalmente bueno para las blancas por varias razones. Prueba de ello es que el peón en D6 es un peón retrasado y podemos atacarlo pronto, por ejemplo con torre A D1. Si no conociéramos esta partida, cuando viéramos esta posición en una partida nuestra tendríamos que descifrar las maniobras adecuadas, sin certeza de poder encontrarlas, y esto consume mucho tiempo. Por lo tanto, poder estudiar esto de antemano, gracias a las partidas clásicas, es increíble. Así sabrás cuántas y cuáles piezas intercambiar de acuerdo con la estructura de peones. Sigamos viendo que todo se va a ir aclarando por el camino. Caballo D4 de las blancas, torre A D8, caballo E6, torre D7, torre A D1. En este caso frenando el avance D5 de las negras. Juegan ahora las negras caballo C8. Veamos que D5 ya no es posible, porque ante D5 seguiría E por D5, caballo por D5, se intercambian aquí varias piezas, caballo por D5, torre por D5, de hecho se intercambia de todo, torre por D5, C por D5, donde finalmente la posición tiene varias ventajas
posicionales para las blancas. El caballo en E5 es extremadamente fuerte, mientras que el peón de D5 es un peón aislado y el alfil en B7 es un alfil malo. Por lo tanto, D5 no es bueno para las negras, no hacerlo en este momento. Y entonces juegan caballo C8. Sigue aquí torre F2 con la idea de doblar torres en la columna D. Sigue B5, torre FD2, doblando las torres como decíamos, torre D a E7 y aquí una jugada genial de Lasker, B4. ¿Qué tiene de genial este movimiento de peón? Pues veamos. Impide no solo que las negras jueguen B4 por su cuenta, sino que además frena el avance C5, que se daría allí un intercambio que finalmente ganan las blancas. Y además permite que en el momento apropiado se pueda jugar A4. Básicamente, este único movimiento de peón B4 le da el control a las blancas de las rupturas en el flanco de dama. Aquí sigue rey F7, A3, que también es bueno, le da el soporte al mismo peón. Alfil A8, las negras maniobrando en el poco espacio que tienen. Rey F2, y esto es realmente importante. A muchos se les olvida que cuando entramos en el final debemos jugar con el rey. En el final el rey debe hacer un trabajo, como lo hace cualquier otra pieza, y de hecho puede ser más fuerte que un caballo o un alfil. En el final como pieza se le da un valor de 4 puntos, como pieza. No todo el mundo sabe esto y nunca ponen a jugar a su rey, se pierden de maniobrar con una pieza muy útil. Aquí siguió torre A7 y G4. Y vemos que la idea de avanzar los peones del flanco de rey sigue siendo el plan todavía. Ahora las negras hacen H6, sigue torre D3 y A5, tratando de crear algún contrajuego por el flanco de dama. Las blancas siguen con el plan H4 avanzando los peones del flanco de rey, sigue A por B4 y A por B4 y ahora torre A E7. Luego rey F3 y con las partidas clásicas también podemos aprender cómo mejorar nuestras piezas, cómo mantener la tensión, en general cómo responder en diferentes situaciones, o sea, aprendemos en diferentes aspectos. Las partidas contemporáneas no son siempre tan claras como las clásicas. Torre G8, rey F4 y el rey blanco juega de forma muy activa, lo vemos allí, comparémoslo con el rey negro, y es un hecho que ahora se va a jugar G5. Sigue G6 de las negras y torre G3. Es increíble ver cómo todas las piezas blancas han mejorado. Primero las torres se doblaron en la columna D, lo vemos allí, luego el rey salió a luchar y ya va por aquí, la mitad del tablero donde se necesita. Después se puso en marcha la mayoría de peones del flanco de rey y ahora la torre se prepara para luchar por la columna G. Si esta columna se abre digamos con G por F5 y G por F5, podría darse aquí un intercambio de torres que finalmente activaría más al rey blanco. Bueno, aquí siguió G5 dando jaque y ante este jaque las blancas tienen una respuesta perfecta. Muchos aquí con las blancas responderían automáticamente con H por G5, sin dudar ni un segundo. Y esto es un problema que debemos entender. Veamos dos opciones muy diferentes. En el caso de H por G5, seguiría H por G5 dando jaque, rey F3 y torre H8, donde al final de esta variante las blancas han tomado primero, es lo que ha sucedido, y las negras se han apoderado con esto de la columna H. La posición aún es buena para las blancas, pero nadie te está obligando a tomar y eso es lo que quiero que veamos con la otra variante. Nos devolvemos. Aquí. Estamos en el jaque, hay que responder ahí. Muchos errores se dan porque la gente no entiende que cuando tu oponente plantea un intercambio de peones o piezas, tú no estás en la obligación de aceptarlo. Tenemos la opción de elegir entre tomar y no da igual. Hace un momento vimos qué pasa si las blancas toman. Ahora veamos cómo siguió la partida. Rey F3.
Repetimos, muchos acostumbran intercambiar porque piensan que el resultado es el mismo. Aquí las blancas juegan rey F3 y esto es lo mejor. Si ahora son las negras quienes toman, vamos a ver que el resultado es distinto. Si aquí entonces G por H4, sigue torre H3, las blancas van a tomar aquí a recuperar el peón y al final de esta variante las blancas son las que dominan la columna H y el peón de H6 es débil. Entonces vemos que no es lo mismo. Bueno, las blancas jugaron, vemos que dependiendo de quién tome primero el resultado cambia. Las blancas jugaron rey F3 y ahora las negras caballo B6. Siguió, ahora sí las blancas toman, que es diferente también. H por G5, H por G5 y torre H3. Como vemos, las blancas se quedan con la columna. Torre D7, rey G3, rey E8 y torre de H1, mejorando así todas las piezas. Esta partida es una obra maestra de cómo jugar el final. Cuando consultas partidas clásicas, te aseguro que te encuentras con verdaderas joyas que te enseñan de todo en el ajedrez, de una forma más clara que las partidas actuales. Ahora las negras hacen alfil B7 y llegamos a una posición realmente interesante. Es el turno de las blancas. Puedes pensar por un momento en qué jugarías, pausa el video y luego compara la solución. Trata de descubrir el mejor plan para seguir. Bueno, las blancas han logrado una posición tan buena de todas sus piezas, lo hemos dicho, que en esta posición hay varias formas de ganar diferentes, pero el movimiento que se jugó es perfecto, asombroso. Se jugó E5, sacrificando el peón, con la idea que después de D por E5 se hace caballo E4 y se activa así la pieza que faltaba. El caballo en C3 estaba muy lejos de la acción y ahora las blancas prácticamente pueden hacer lo que se les antoje. Siguió caballo D5 y ahora caballo 6 a C5. Ambos caballos podían saltar a C5, pero se mueve este y veamos por qué. Con este magnífico movimiento las negras pierden la calidad. Las negras no pueden salvar esta torre porque hay una perfecta coordinación entre los caballos blancos. Veamos, si por ejemplo se hiciera torre C7, seguiría caballo por B7, torre por B7 y caballo D6 sería un ataque doble con el que se ganaría la torre. Entonces, por esta razón es que las negras no pueden salvar la torre y la coordinación, como decimos, de estos caballos es tan perfecta que por eso se movió el caballo que estaba en E6 y no el que estaba en E4. Bueno, aquí entonces las negras ya aceptan que tienen que perder la calidad, juegan alfil C8, sigue caballo por D7, alfil por D7, torre H7, torre F8 y básicamente las negras están perdidas. Y esto termina con un movimiento muy preciso de Lasker, torre A1. A lo que sigue rey D8, torre A8 jaque, alfil C8 y finalmente caballo C5, donde las negras se rinden. Se rinden ante la amenaza de caballo E6, jaque, seguido por torre C8, que sería jaque mate. En conclusión, esta partida nos enseña que en este tipo de posiciones F5 es un gran movimiento a favor de las blancas en esta estructura de peones. F5 nos permite jugar alfil F4 e intercambiar alfiles. Veámoslo en la posición de que estamos hablando. Aquí, a esto nos referimos cuando se ha hecho el avance F5, que se convierte en un gran movimiento para las blancas porque permite intercambiar los alfiles con alfil F4, pero a la vez permite ganar espacio en el flanco de rey, impidiendo que las negras se liberen con movimientos como G6 seguido por F5. Esta partida también nos muestra que las negras no pueden crear un caballo fuerte aquí en la casilla E5. Y por todo esto y mucho más, esta es una partida modelo de cómo jugar la variante del cambio en la Ruy López. Entonces, al preparar nuestras aperturas, más que ver una secuencia de movimientos, debemos comprender la posición, y esto se consigue estudiando las estructuras de peones y las partidas modelo.